Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Nos alegra encontrarnos en este espacio. Muchísimas gracias por seguir escuchándonos y también interactuando con nosotras. Hoy en nuestro episodio número 10 tenemos una gran invitada para nosotros, alguien muy especial para nuestra familia. Podemos llamarla una hermana para mi cuñada y mi esposo. Entonces es un honor tenerte aquí. Ella es Andy Anchía. Hola Andy, muchísimas gracias Hola. por aceptarnos la invitación. Bienvenida a nuestro espacio. Estamos muy emocionadas porque, bueno, mi esposo y mi cuñada y mis suegros, bueno, todo el mundo me ha hablado mucho de ti, de tu ministerio. Pude conocer a tu esposo hace, creo que ya 2 años que vino aquí a Colombia, y también yo creo que los esposos son un reflejo de sus esposas, y puedo decir que creo que me cayó bien tu esposo por ti. Porque se por los ve, aportes que ha ido dando Andy. Sí. Él dice que cocinas muy bien. Uf, Dice sí, que riquísimo. Eso, Eso es tienen que ir un importante. día a Colombia a probar la comida de Juliet. Sí, y espero prontamente poder también tenerte aquí con nosotros, o estar nosotros allá con ustedes y poder también consentirlos de esa manera. En este episodio, nuestro tema es cómo mantenernos firmes en la adversidad. Y creo que cuando estábamos orando por este tema, especialmente Sophie dijo, creo que tengo una persona adecuada para esto, y fue Andy. Sí. Andy es de Costa Rica, pero actualmente vive en República Dominicana. Lleva 12 años de casada, tiene 2 hermosos hijos, sirve en su iglesia local y también sirve en el ministerio con su esposo, con la Fundación Rollins en la finca Tierra Alta en Dominicana, y especialmente en la área de operativos médicos. Entonces, me gustaría, Andy, que de pronto nos contaras un poquito de esta parte de tu vida, de estar casada, de tus niños, y así como para ir entrando en materia con este tema. Claro, bueno, primeramente muchas gracias por invitarme, de verdad, yo me siento privilegiada, porque, digamos, a veces uno está en el ministerio, ¿verdad? Y ve que otras personas ven el trabajo que uno está haciendo, y eso es lo que uno desea, porque en realidad lo que uno desea es mostrar a Cristo a través de su ministerio lo que está haciendo. Porque al fin de cuentas, digamos, lo más importante de todo esto es glorificar a Dios. No es ni siquiera uno, sino es que la gente pueda ver a Cristo en uno. Y bueno, sí, tengo 2 hermosos hijos, digamos, ese es mi regalo más grande, de verdad. Ha sido difícil también porque he tenido que criarlos en otra cultura. Natán se vino chiquitito, de 2 años, Makeila nació acá. Natán tiene ya 9 años, Makeila tiene 5 años. Tenemos ya 7 años, ¿verdad? 7 años de vivir acá. Y también, bueno, hace poco el Señor me permitió iniciar también, aparte de tener el ministerio más hermoso que es ser esposa y ama de casa, digamos, el Señor me permitió trabajar acá en la fundación en un ministerio que se llama Operativos Médicos, que lo que hacemos es llevar clínicas a diferentes zonas en realidad donde la medicina es escasa, o tal vez personas que no tienen dinero ni siquiera para hacer una consulta o comprar una acetaminofén ni nada, y por medio de la Fundación Rollins pues hemos podido llevar esta medicina de forma gratuita. Las personas hacen su consulta y nosotros, si tenemos el medicamento que ellos necesitan, se los brindamos de forma gratis. Y lo único que nosotros les pedimos en realidad es poder evangelizar. Eso es lo único que les pedimos, poderles hablar de Cristo. Uno de los eslogan que más ha sonado en medio de mi grupo, digamos, porque esto no solamente lo hago yo, digamos, tengo un grupo que el Señor me ha bendecido y soy privilegiada por eso, es nosotros no solo llevamos medicina física, sino llevamos medicina espiritual, que es la más importante y es la eterna. Así que tengo ya 4 años de estar en este ministerio y aquí estamos. Sí. Wow.
Sí, bueno, gracias Andy por estar acá con nosotros. Tenemos varias preguntas más, ya más como centradas en el tema. Como dijo Juliet, este episodio es cómo mantenernos firmes en la adversidad. Y yo creo que podemos empezar con nuestra primera pregunta. A ver, sería, ¿cuáles son algunas estrategias prácticas que vos usas para mantenerte firme y resiliente o fuerte cuando enfrentas situaciones difíciles en el día a día, como mamá, como esposa, en el ministerio? Bueno, creo que lo más básico, creo que he aprendido que lo más básico es hacer tu devocional. A veces creen que eso es tan sencillo, pero yo creo que si uno en su día a día saca ese momento para estar con el Señor, como que el Señor mismo, no sé, le da esa confianza, esa fortaleza, digamos, para que la adversidad que venga en el día a día uno pueda decir qué hacer. Y yo creo que es por medio de eso. Lo he notado y lo he experimentado, que días en los que tal vez no he hecho mi devocional porque soy humano, o sea, hay días en los que me levanto tarde, hay días en los que no empiezo bien, estoy enferma, hay días en los que eso puede suceder. Mi día, aunque al no tener mi devocional, yo digo, Señor, llego en la noche y hago mi devocional y digo, Señor, esto era lo que yo necesitaba para mi día, esta palabra. Sí, a mí me ha pasado. Y entonces yo digo que eso es lo más básico. Yo creo que es el hecho de poder estar conectada con el Señor en ese pequeño devocional. Y eso quiere decir que el Señor te va a dar las herramientas para la adversidad que venga en el día a día. Él te va a ayudar, ¿verdad? Es como recargarse y estar ya listo para enfrentar. Ok, súper. ¿Cómo influyen la palabra de Dios en la capacidad para mantenerte firme en tiempos, situaciones o etapas difíciles en la vida? ¿Cómo crees que te influye la palabra? O más allá del devocional y más allá como de, no sé, como qué son cosas prácticas que tal vez la palabra de Dios te ha ayudado. Yo creo que es todo, porque yo creo que digamos, si la palabra de Dios es la manera en la que el Señor nos habla y la que nos dice por dónde nos tenemos que guiar, y hay momentos en los que tal vez uno no sabe cómo atravesar ese momento, digamos. Sí. Yo he enfrentado, la muerte de mi mamá ya casi hace 2 años, también enfrenté... estoy enfrentando todavía, pero por fe yo lo creo, digamos, estoy enfrentando un diagnóstico de cáncer de tiroides, y yo creo que la palabra de Dios es la que le sustenta a uno en ese momento de temor, de angustia, digamos. La palabra del Señor viene y te hace recordar, digamos, lo que el Señor te dice. Él te dice, el día que temo, en ti yo confío. O sea, ese día en el que yo temo, yo confío en el Señor. También está este versículo que también me ha ayudado mucho, que dice, tú guardarás en completa paz aquel pensamiento en ti persevera, digamos. Todos estos versículos yo creo que son maneras en las que el Señor te alienta. O sea, son maneras en las que el Señor te hace ver que en medio de cualquier cosa en la que tú estés atravesando, Él te puede fortalecer, y es real. O sea, yo creo que sin la palabra de Dios yo no sé qué haría. O sea, y aunque soy muy mala memorizando, en este tiempo he aprendido que tengo que hacerlo, porque en realidad el Señor viene y te recuerda un poquitito. O sea, te hace ver, digamos, hay algún versículo, Él viene y te lo recuerda en el momento donde tú dices, ya yo no puedo, en momentos de ansiedad o en momentos de depresión. La palabra del Señor es la que viene y es la que te da esa fortaleza. O sea, es la que te da ese impulso para decir, el Señor está conmigo, no tengo por qué temer, o sea, tengo que seguir adelante. Sí, memorizar la palabra de las escrituras es, yo creo que las cosas más difíciles, pero de las herramientas más útiles que podemos tener. Sí, personalmente yo creo que eso es lo que me ha salvado ahorita en la primera etapa de mi bebé, porque obviamente de volver a sentarme a hacer mi devocional me ha costado demasiado, y no sé, creo que cualquier cosa le quita el tiempo al devocional, ¿no? De que
ya todo se retrasó, entonces quito el devocional y sigo haciendo otra cosa. Y la memorización bíblica me ha ayudado y me ha fortalecido en momentos de decir, sí, me siento débil, pero cuando soy débil, más fuerte soy en ti. Entonces, como esa verbalización, creo que sí es un buen tip que nos das, Andy, de poder tener ese recurso práctico, ¿no? Para mantenernos firmes. Claro. Sí, porque muchas veces, y en la maternidad pasa eso mucho, digamos, que al inicio digamos, cuando uno está casado, uno tiene su estructura de rutina y sí, ya yo tengo mis tiempos y todo, pero en el momento que llegan los hijos, estamos asueñadas, estamos cansadas, estamos agotadas, tenemos bueno, aquí dicen una pila de oficio, ¿verdad? ¿Qué hacer? Tenemos muchas cosas que hacer y uno dice, ¿dónde busco esa sensación? Pero yo creo que sí, que también una de las cosas que me ha enseñado es no buscar cantidad, sino calidad. O sea, si el tiempo del Señor es que yo pueda tomar 5 minutos, 10 minutos, eso me va a recargar como esposa, como madre. Y conforme, obviamente, yo digo, ahora yo estoy en un momento donde puedo decir, ya vuelvo como a ver la luz. Le decía yo a Michael, ya me puedo sentar tranquila y leer un libro, puedo leer las escrituras, puedo ponerme planes de leer la Biblia. ¿Por qué? Porque ya mis hijos están más grandes y simplemente es decirles, están jugando, ellos no necesitan tanto de mí, pero sin embargo yo pienso que necesito más de Dios porque vienen momentos en los que ellos van a tener más preguntas y yo necesito volverme a recargar. Ya ahora empieza como el tiempo de cantidad, ¿verdad? Pero cuando están pequeñitos, ¿no? Entonces, es una parte, digamos, de también, yo siento que el Señor nos equipa y hay días de sequía, perdón, y hay días que no, que son días de mucha abundancia. Entonces, es como madres, como irnos equilibrando, pero también dejarnos guiar por el Señor, ¿verdad? Claro, sí, tampoco darse con una piedra porque no logró hacer el devocional y uno se despertó 4 veces en la noche para dar leche o así. O sea, tampoco es la idea. Sí. Y ahorita que mencionabas un poquito acerca de los diagnósticos de salud que estás enfrentando y también la pérdida de tu mamá, hoy precisamente leía un poquito Job y obviamente Job es el estándar más alto que tenemos e inalcanzable. O sea, está Job y luego la mujer virtuosa. Sí, hay que pasar las pruebas como oro. Sí, entonces había en una parte, Job dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Y yo creo que eso es muy difícil en los momentos donde enfrentamos, o sea, pérdidas familiares, diagnósticos de salud, no sé, cualquier cosa que nos intenta derribar y se empieza a hacer una adversidad. Tener como eso de, no importa si Dios me mata, yo voy a seguir defendiendo el camino. ¿Y cuál es ese camino? Pues Jesús. Entonces, no importa si Dios me derriba, yo sigo creyendo en Él y creo que eso es algo que es difícil, pero creo que también nos puede ayudar para enfrentar la adversidad. Claro que sí, y de hecho me parece curioso cómo el Señor es tan de casualidades, porque Job es el libro, digamos, que yo más usé, o sea, que yo me leí en el momento en que vino la prueba, en el momento que vino este diagnóstico de cáncer. Yo es el libro que más leí y mi versículo favorito es el de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Y por qué era uno de mis versículos favoritos? O es uno de mis versículos favoritos, porque creo que yo había escuchado de un Dios. Yo tuve la bendición de crecer en un hogar cristiano, un hogar en donde mis padres siempre se fueron a la iglesia, conocí a Cristo, todo fue tan bonito. De hecho, yo le decía a Michael, yo no tengo ningún testimonio así como nada wow, ¿verdad? Como que un antes y un después muy marcado. No, exacto, yo le decía a Michael eso, pero cuando vino este diagnóstico de enfermedad, yo entendí que fue algo difícil y fue algo como que el Señor me dijo, ahora sí, tú querías algo, wow, aquí está, ¿verdad? Un antes y un después. Un antes y un después, y hay personas que me dicen, por ejemplo,
¿quitarías eso del cáncer de tu vida? Y yo les digo, no, jamás. O sea, para mí, o sea, eso me ha hecho crecer como hija de Dios, me ha hecho entender, mantener mis pies sobre la tierra, y me ha hecho entender que hay un Dios más allá de lo que yo escuchaba de las personas. O sea, yo he aprendido a conocer ese Dios, digamos, que provee, ese Dios que da fortaleza, ese Dios que te cuida, que te fortalece, que te da amor, que te colma de bendiciones en medio de la prueba. Y solo ahí es donde lo he podido conocer. Entonces yo le decía a Michael, jamás, o a las personas que vienen, yo les decía, no, aunque ese ha sido mi desierto y ha sido muy difícil para mí, yo no lo quitaría de mi vida, porque si yo me pongo a ver la Andrea que estuvo antes de eso, o la Andy que estuvo antes de eso, a la Andy que está ahora, yo digo, yo amo a esta Andy porque sé que el Señor me ha moldeado a su imagen. O sea, ha hecho un cambio muy fuerte, y sé que aunque fue en una dificultad, o sea, fuerte, algo difícil, puedo dar gracias a Dios de esa dificultad. Claro, sí. Creo que eso también es otra herramienta, ¿no? Para mantenernos firmes, estar agradecidos. Y es difícil estar agradecidos en la adversidad. Sí, yo creo que cuando uno está en la mitad como la tormenta, lo difícil, encontrar como ese lado del corazón que uno diga, ok, Dios, en vez de cuestionarlo como ¿por qué yo? ¿Por qué mi vida? ¿Por qué en este momento? O ¿por qué cáncer? O ¿por qué? Que uno diga, gracias Dios por el privilegio de ver tu mano aún llevarme a través de esta situación. A uno le cuesta mucho llegar a ese punto, o sea, Dios realmente lo quebranta a uno tanto que hasta que uno llega a ese punto es como que ya las cosas fluyen, ya empieza como a bajar un poco la marea. Entonces sí, y además que también me ha dado la posibilidad de ser más empático con las personas, o sea, de poder entender lo que están pasando, digamos. Yo le digo, y más ahora yo jamás pensé que iba a estar en una área de ministerio de operativos médicos, ni sabía nada. O sea, a veces las personas me dicen, ¿usted es doctora? Yo, no, yo no soy doctora, yo solamente soy misionera. Pero sin embargo he aprendido tanto que a veces me dicen, no, pero usted parece que sabe de medicina. Pero no es por eso, sino porque tal vez me gusta aprender, pero también me ha enseñado a ser más... La experiencia de lo que has vivido. Sí, y digamos, las personas a veces vienen y uno puede como mostrar más amor o más cariño, digamos, diciendo, yo sé lo que usted está pasando, yo sé el dolor que usted tal vez siente, o la duda, o la preocupación, pero si nunca hubiera pasado por esto, no les hubiera podido decir eso, porque me dirían, ¿pero quién es usted? Inclusive he tenido personas predicándoles de Cristo que me han dicho, tengo un diagnóstico de cáncer y es poco lo que me queda de vida, o no dan una buena respuesta. Entonces yo he podido decirles, yo sé lo que usted está sintiendo, yo sé que la palabra cáncer inclusive atemoriza, porque cuando a uno le dicen cáncer, yo digo, me voy a morir. No, a mí cuando me lo dijeron, yo fue como, ya me voy a morir, ya no sé cuánto me queda de vida. ¿Por qué? Porque tal vez no sabía mucho, pero inclusive eso me ha ayudado a poder que las personas puedan sentir ese brazo amigo, no, mira, ella también entiende lo que yo estoy pasando y mire cómo lo está atravesando. Y yo les digo, no soy yo, no me vean a mí, vean a Cristo, porque Él es el que me ha dado esa fortaleza en este tiempo, Él es el que ha acomodado las cosas. Sí. Bueno, la siguiente pregunta que yo tenía es, ¿qué papel juega el apoyo social, el apoyo en el matrimonio en nuestra capacidad para enfrentar estos momentos difíciles? Bueno, yo creo que es sumamente importante, y algo que yo siempre le doy gracias a Dios es el hecho de que mi esposo sea siempre esa figura que sabe más, o sea, que digamos, que bíblicamente, él no es un yugo desigual conmigo, digamos, que los dos, digamos, hemos podido ser, porque muchas veces pensamos, ay, sí, yugo desigual es solo si él es cristiano o ella no, pero no, el yugo desigual también puede estar, digamos, en que alguno sabe más de la palabra de Dios y otro menos, pero sin embargo ese no ha sido mi caso ha sido todo
todo lo contrario, o sea, él más bien ha sido esa fortaleza y no es como, ay, no, me atemorizo, nos vamos a echar a morir, no, sino todo lo contrario, es como, vamos, Andy, para arriba, vamos, no, cara alegre, vamos, no tienes por qué temer. Los dos sabemos en qué creemos, entonces, aunque obviamente él le ha tocado vivir otra parte, digamos, inclusive una de las cosas que hace poquito me tocó escucharlo hablar a él fue, él me decía, por ejemplo, si tú te mueres, digamos, cuando estábamos ya como en el proceso del cáncer y todo eso y algunas operaciones que de hecho de la última operación, él decía, si tú te mueres, tú te vas al cielo y vas a estar con el Señor y vas a estar feliz y alegre. Pero si yo me quedo aquí, yo soy el que le tengo que dar el diagnóstico a los niños, yo soy el que le tengo que decir que perdió su madre. Entonces él decía, yo también estoy sufriendo con algunos temores, pero sin embargo es tan bonito, es bonito ver que inclusive, digamos, si los dos estamos trabajando por el Señor, o sea, como que el Señor mismo nos fortalece a los dos, el Señor mismo nos está moldeando a los dos a su imagen. Está trabajando cosas en mí, pero también está trabajando cosas en él. Sí, pero sí, es como sí de la misma situación, la misma situación los está moldeando diferente en diferentes aspectos. Pero sí es importante, o sea, sí es importante, digamos, poder tener ese apoyo. O sea, yo siento que más bien el Señor me dio más en mi esposo, me dio más de lo que yo merezco, ¿verdad? Porque él ha sido un gran apoyo. Sí, yo creo que todas en algún momento nos sentimos así, como decir, wow, hay cosas que ni siquiera tenía en mi lista de cosas que quería o necesitaba o que yo pensaba que quería o necesitaba a mi esposo y después uno las ve y uno dice, nunca pensé en eso, gracias Dios, que la puso ahí en el mix. Bueno, la mayoría de nuestro público son relativamente jóvenes e incluso algunas no se han casado. ¿Tú aconsejarías con esto que nos acabas de comentar que sí es conveniente casarse y puedes contar como con el apoyo de tu pareja para estos momentos difíciles? Porque hace poquito una persona pasaba por una situación, tal vez algo muy mínimo para nosotros, que es la operación de una muela o una extracción de un diente, pero que los cuidados son delicados, ¿no? Entonces estaba como la mamá constantemente proveyéndole el cuidado, su papá también y todo esto. Dice, ¿qué haría si no tuviera a mis papás? Entonces no me voy a casar porque quiero que cuando estén enferma, mis papás me cuiden. Y creo que cuando estamos en esos momentos de que nos sentimos de, ay, qué rico tener a mi mamá o a mi papá pasándome algo, como cuando me cuidaban cuando era niña. Entonces, yo creo que esos son los pensamientos que se le pueden pasar a la población que nos escuchas. Desde tu perspectiva, ¿aconsejarías aún así casarte? Claro que sí, claro que sí, porque yo siento que, digamos, que sí, los papás son una bendición y los papás van a ser, van a mostrar el amor más lindo, o sea, no quiere decir que eso, por eso va a dejar de estar el amor del esposo. Ahora, en mi caso, digamos, yo les dije a ustedes que todo eso fue, el apoyo que yo tuve de Michael fue en cuanto a la Biblia, pero que yo les diga a ustedes que Michael me sanó mi herida del cuello, que Michael durmió yo sé conmigo, haciendo todo eso, yo les digo, no, o sea, Michael no hizo eso, no hizo nada de eso, pero no por eso. De fijo se impresiona y se desmaya. Sí, con el solo hecho de decirles que yo tuve a mis hijos y él no entró a mis partos, o sea, pero no por eso él dejó de ser el esposo amoroso y amable, o sea, él no quiere decir nada de eso, o sea, él fue un proveedor en otro aspecto. Ahora, sí hay que tener como los pies sobre la tierra pensando, digamos, qué es lo que yo quiero tener en un esposo. Y una de las cosas que a veces yo les aconsejo a las chicas acá es que deberían de estar orando, inclusive yo estoy orando por el esposo y la esposa de mi hijo. Desde ya yo les estoy pidiendo características y obviamente que a su debido tiempo yo les voy a decir, Natán y Makeila tienen que empezar a orar por esa persona. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, digamos, yo no me puedo comparar con otra persona, digamos, en que por ejemplo hay mujeres que pueden decir, ay sí, a mí sí me hace falta que me chineen o que
como dicen aquí, que me añoñen y que me hagan eso, porque hay Que nos mujeres que son consientan así. acá. Ajá, que te consientan. Entonces, hay mujeres que necesitan eso. Y no digo que está mal, pero entonces, ¿cuál es mi consejo? Pídele a Dios que te dé ese hombre así, ese hombre que te consienta, que te añoñe, que te chinee, que te ame, digamos, como tú quieres. Y el Señor va a escuchar esa oración. Yo creo que con el Señor tenemos que ser muy detallistas y Él va a escuchar. Una de las cosas que yo siempre bromeo, siempre les digo es, yo le pedí al Señor que yo no quería a mi esposo que fuera bajito. Yo no soy muy alta, pero no era una petición tan difícil. Pero el Señor se pasó, me dio un hombre demasiado alto. Pero digamos, ¿por qué bromeo con eso? Porque en un detalle tan chiquitito, el Señor escuchó mi oración. Entonces, ¿qué consejo les puedo dar yo? Que ojalá oren por esos detalles, pídanle a Dios esos detalles. Si todavía no te has casado, pídele a Dios con detalles las cosas que te gustarían como esposa. Y yo sé que el Señor te lo va a dar. Y si no te lo da, es porque quiere moldear otra cosa en tu vida. Pero pídele con detalle. Sí, porque esos aspectos son importantes para enfrentar la adversidad. Sí, como yo, digamos, cosas que yo oraba desde que era adolescente, que mi mamá se sentó conmigo y tuvimos como esa conversación, eran como características del líder, que tenga carácter fuerte para enfrentar, o sea, ese tipo de cosas. Y yo ahora veo a mi esposo y digo, Daisy, Dios le dio así, ¿dónde era? Sí. Eso es importante, hacer ese listado. Eso es lo primero que yo les diría que hagan, ese listado de peticiones. Y nunca es tarde, si estás a un año de casarte, si estás a meses de casarte, ora al Señor que Él te va a guiar. Sí, o que transforme, si ya uno está casado también, que Dios transforme el pensamiento, el tipo de liderazgo, o que Dios le dé, no sé, la fuerza o la sabiduría para lo que sea en el área que necesiten también, sí. Sí, pero ser coherentes con la petición, ¿no? Porque si vas a orar por la altura, pues ya no se puede cambiar. Ya como dirían en Colombia, ya bailas, ya para qué. Sí. Bueno, deja de usar tacones entonces, será. O tal vez eso no sea tan importante. Sí. Ahora por cosas específicas y en este episodio especialmente que te ayude para enfrentar la adversidad, ¿no? Que tu pareja te pueda potenciar a eso. Y yo creo que también tenemos como un concepto erróneo de decir el esposo quita el campo de los papás o el esposo tiene que amarnos igual que nuestra mamá o igual que nuestro papá. No, son diferentes, son relaciones diferentes. Le llenan a uno la copa en diferentes áreas, en diferentes aspectos. Entonces no es como si nos están escuchando y no se han casado aún y tienen ese temor como decir, ay no, yo no me voy de la casa porque mis papás me aman demasiado y mi esposo voy a ser la esclava de la casa, más bien yo, y me va a tocar a mí hacer todo. No, no es verdad. Los esposos también nos pueden cuidar, chinear, consentir. Ellos también pueden hacerle uno un té y traérselo cuando uno se está sintiendo mal. Y acompañarlo a uno en las noches o estar ahí aún en cosas que mi mamá jamás sabe, cosas que yo he compartido con Pablo, y es así como uno no puede como comparar peras con tomates, ¿verdad? Y ser también comunicativa, digamos, o sea, las cosas que yo quiero, porque muchas veces nos hacemos toda una película en nuestra mente, pero no se lo comunicamos a nuestro esposo, no le decimos, amor, yo quisiera un té o yo quisiera que hoy yo no me siento bien, o sea, por favor, ayúdame con esto. Y ellos van a hacer, o sea, ellos van a hacerlo con mucho amor y nos van a entender, pero muchas veces nos volvemos quejumbrosas y ni siquiera ellos saben por qué nos estamos volviendo quejumbrosas, porque ni siquiera sabe qué es lo que nos está molestando, ¿verdad? Así que es importante ser comunicativas. Ahora, también una cosa que yo pienso es que como hijas de Dios, siempre vamos a tener adversidad. O sea, no podemos creer, si ya tú eres una hija de Dios, o sea, eso es un continuo, algo que yo siempre digo y que cuando empezó todo esto de prueba tras prueba, ¿verdad? Una frase que yo siempre digo es, yo tengo los guantes puestos. ¿Cuál es la que sigue? ¿Por qué? ¿Por qué tengo los guantes puestos? Porque
porque yo salgo de una y entro en otra, y así es constantemente, la vida del cristiano va a ser así, o sea, No hay descanso. no hay descanso, no podemos creer que no, que ya, o sea, salí de esta y Señor, dame un poquito de paz y tranquilidad, no. Sí, como Es ya constante. unas vacaciones, por favor. No, Sí, no. a veces uno tiene años que uno dice, uff, este año fue rudo, fue una tras otra, que uno a veces dice, ¿cuándo se va a acabar? Y cuando uno se da cuenta, tiene unos meses de paz y unas cosas que uno dice, qué miedo, qué sigue. ¿Qué seguirá? ¿Para qué me está preparando? Es como Jumanji, que uno dice, uy, Dios mío, ¿ahora qué sigue? Sí, pero creo que en ese sentido, no solo la vida del cristiano, sino en sí la vida es difícil, solo que el cristiano tiene las herramientas para enfrentarlo, ¿no? Y es muchísimo mejor poder enfrentar eso, y también la actitud referente a las pruebas, porque, por ejemplo, como tú dices, Andy, estoy dispuesta y tengo mis guantes preparados. O sea, mándame lo que tú quieras, que lo voy a enfrentar de la mejor manera posible en el momento. Pero mucha gente dice, no, yo ya tengo la sal, yo no, mejor incluso deciden quitarse la vida para no tener que enfrentar estos problemas. Entonces creo que también es un consejo que ahí indirectamente nos dices, ¿no? O sea, tener la actitud de tener los guantes puestos te va a ayudar como a enfrentar mejor la situación. Sí, y digamos, ahora que tocábamos el tema de Job, no sé, se me vino ahorita a la mente, cuando Satanás sube donde Dios y le dice, mira, ¿verdad? ¿A quién es el que está mirando? A ese siervo que ha sido íntegro, a ese siervo que ha sido, de hecho voy a leerlo un poquito acá porque es una de mis cosas favoritas que dice, dice, y Jehová dijo a Satanás, en realidad fue Jehová, o sea, ya él tenía ese favor y esa gracia sobre Job. Y él le dice, en el versículo 1:8 le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal? Cuando nosotros estamos haciendo las cosas bien como hijos de Dios, ¿saben qué va a pasar? Va a venir adversidad. ¿Por qué? Porque el enemigo va a tener la mirada puesta en nosotras. Entonces, ¿por qué es una de las cosas que me gusta mucho Job? Porque yo le digo, Señor, yo quiero que tú me tengas en la mente, así como tienes a Job. Señor, yo quiero que tú veas eso que Job hizo diferente a todos los hombres, porque el Señor estaba diciéndole a Satanás, mira a este hombre, digamos, no lo has visto cómo es. Y yo digo, Señor, yo quiero que tú digas, mira a Andy, ella está trabajando, ella está gozosa, y que él venga y diga, porque Satanás vino cosa tras cosa y se las puso, pero sin embargo la Biblia registra que él no levantó ninguna. Y de hecho, esta historia de Job tiene mucho sobre todas las preguntas que ustedes han hecho, no sé si han notado, porque de hecho más adelante viene su esposa y ¿qué dice? ¿Ella qué hace? Maldice a Dios y muérete. Maldícelo. Exacto. Sí, ahí viene con el apoyo de la pareja. Entonces es importante que tengamos una buena persona, pero no con esto tampoco quiere decir que nuestra vida también es individual, porque Job supo pararse firme y tener convicciones y decir, no, mira, no importa lo que esté pasando, yo sé quién es mi Dios y lo que Él está haciendo, sea que me lo quite o no me lo quite, yo voy a seguir adelante. Como Él dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre exaltado. Entonces, Job por eso es uno de mis favoritos también en ese tiempo de adversidad. Y también hablábamos al inicio también de cuando él, ¿qué era lo que él hacía? Pues él presentaba holocausto todos los días por sus hijos, decía la Biblia. Entonces es importante que todos los días podamos ir a la presencia del Señor. ¿Para qué? Para que Él pueda trabajar en nuestras vidas. Y de hecho, me encanta porque Él no solo lo hacía por Él, lo hacía por sus hijos. Y como madres tenemos esa responsabilidad de presentar a nuestros hijos también, porque ellos también, conforme van creciendo, y una de las etapas también que tal vez ahorita, bueno, tal vez Sophie todavía, Juliet todavía tal vez no esté mucho, pero la etapa en donde uno los deja ir al kinder o a la escuela. Que uno los deja y uno ni los puede ver ni está con ellos, y uno dice, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a actuar? ¿Va a morder a alguien? No, y eso yo decía, porque
yo cuando los tuve, yo era como, estos están conmigo, yo los tengo en mi campo de vista, o sea, nadie les está, pero cuando tú Sí, los ¿cómo dejas cuesta? en la escuela o en el kinder o en el colegio, tú confías ya en alguien más y tú dices, ya mis brazos no dan para tener esa protección, pero entonces ahí es donde tú recuerdas que ese cerco de protección no está en ti, está en Dios, y ese cerco de protección es tu oración que tú puedes hacer por ellos para que el Señor no permita que nada malo les suceda, ¿verdad? Entonces, Sí. de Y verdad si que les Job, sucede algo malo, que les dé la fuerza para superarlo también, ¿verdad? Porque uno no exacto, puede... exacto, y Sí. miren que Job, digamos, de hecho Job, bueno, es que Job, de verdad, que dicha que lo tocaste, pero Job de hecho tiene, inclusive Job no perdió un hijo, perdió 7 de un solo. Tú puedes creer, o sea, si ya la muerte de un hijo es dolorosa, o sea, que Dios me libre de eso, pero no perdió uno, perdió 7 así, Sí, de un del solo, en un todo. mismo Ujú. momento, sí. Sí, no, Entonces, qué y duro. vemos cómo él responde de una manera agradable al Señor en medio de esa adversidad. Sí. Y ahí Sí. viene de nuevo lo que yo había dicho en unos episodios anteriores. Hacemos lo correcto, no lo fácil. Y Ujú, es tan difícil, pero tenemos a Job de ejemplo también, en ujú, que Sí. hizo lo correcto siempre. Y el honor que tiene que sentir Job de haber, no sé, de que en la Biblia Jehová mismo estaba diciéndole a Satanás, vea, él es perfecto, que Dios mismo ujú, diga eso de uno, ujú, qué más Ujú. testimonio que eso, no que una vez se equivocó, no, perfecto. ujú, O sea, para mí eso es, wow, Otro extremo. sí. ujú, claro. Sí. Ok, yo creo que esta sería nuestra última pregunta. ¿Cómo podemos cultivar la mentalidad adecuada para enfrentar los desafíos de manera constructiva y mantenernos firmes en nuestras convicciones, en especial en un momento de dificultad o en un momento difícil? Bueno, yo creo que tenemos que hacer recordatorios de lo que el Señor ha sido en nuestra vida. Algo, digamos, que yo recuerdo mucho es cuando el Señor le dice a Josué, cuando Ujú, le dice que después de pasar el Jordán, Él le dice que cada tribu saque una piedra para que hagan un monumento, ¿verdad? ujú, Entonces, inclusive también creo que en Deuteronomio Él dice que se las recordarás, digamos, sus palabras a tus hijos y que las pegarás en los postes de tu casa, digamos, lo estoy parafraseando porque ya les dije que ujú. soy Es mala como la memorizando, idea, es como la idea. sí, como la idea, pero ¿a qué quiero llegar con esto? Quiero llegar a que es importante que nosotros probamos en nuestro propio hogar crear esos Ujú, monumentos. En ujú, mi caso, digamos, yo tengo un cuadro que tiene el símbolo del cáncer de tiroides, en donde puse este versículo, el de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ujú, Tengo algunos versículos también que han sido clave en nuestra familia para que en momentos de adversidad nos recuerdan quién es nuestro Dios. Creo que eso es algo importante que digamos, ¿cómo he podido cultivar una mente? ¿Por qué? Porque muchas veces en momentos de adversidad tal vez va a ser difícil abrir la Biblia, va a ser Mm, difícil, digamos, ir a la Biblia y decir, ay, sí, voy a leer la Biblia, sí, pero en cualquier lado donde tú te sientes en tu casa, si tienes esos monumentos, tú vas a ujú. recordar al Señor y el Señor mismo va a hablar por medio del Espíritu Santo. Entonces, ahí es donde uno puede crear una mente de verdad con convicciones, ¿verdad? Ujú, Para hacer esos recordatorios en nuestra vida. claro. Por ejemplo, no, también yo, por ejemplo, cuando mi mamá se iba a morir, yo le pedí a ella que me diera esta cadenita, de hecho yo la tengo aquí, es un elefantito, pero ¿por qué se la pedí? Porque por lo mismo, porque quería tener un símbolo de algo que me recordara y más adelante después me di cuenta que el elefante significa el poder de la oración, no lo sabía, pero sin embargo el Señor habló a mí a través de ese simbolito. Pero yo creo que esos, Ujú, entonces Michael me dice, nunca te la quitas, y yo no, nunca me la voy a quitar. ¿Por qué? Porque es un recordatorio de algo, de una dificultad que el Señor me hizo pasar, pero ujú, que aunque todavía duele, aunque ujú. claro. todavía es difícil, digamos, no es sencillo, porque yo tenía una relación muy estrecha con mi mamá. Bueno, Sophie lo sabe, o sea, mi Claro, mamá sí. era mi todo, Ujú, y yo decía,
si algo le llega a pasar a ella, yo no sé ni cómo voy a reaccionar, ¿verdad? Sí, claro. Pero sin embargo, el Señor fue tan amoroso, en medio de esa dificultad el Señor fue tan amoroso que yo le pedí a ella que por favor me diera su cadena. Ella estaba lúcida, estaba bien cuando todo eso pasó y ella me dijo, sí, claro. Y entonces es algo que yo siempre mantengo conmigo porque me recuerda lo bondadoso y misericordioso que fue el Señor en ese momento. De hecho, algo bonito que pasó, y yo creo que también me gustaría contárselos, es que en medio de eso que pasó con mi mamá, yo tenía 3 peticiones al Señor. Yo creo mucho en la oración, y aparte de la Biblia, digamos, obviamente que es como Dios me habla, también he aprendido que la oración es algo que lo fortalece a uno mucho. Y yo siempre trato de hablar con el Señor y ser lo más sincera posible, ¿verdad? Y yo le pedía 3 peticiones. Yo le pedía al Señor lo siguiente, yo le pedía que mi mamá no muriera con dolor, al saber que era un diagnóstico de cáncer. Yo sabía que era difícil, pero yo le decía, Señor, si en ti está, yo no quiero que ella muera con dolor. Mi segunda petición era que ella no muriera irreconocible, porque también cuando mueren con cáncer, mueren muy delgaditos. Y yo recuerdo una prima de Michael que era la única persona que yo conocía que había muerto así, que era ver otra persona, ¿verdad? Entonces yo le decía, Señor, yo no quiero ver a mi mamá así y no la quiero recordar así. Si en ti está, ¿verdad? Si tú puedes hacer lo posible, por favor, que ella muera linda, así, gordita, linda, como ella es, ¿verdad? Con sus cachetes. Con sus cachetes. Y yo le pedía esa petición. Y la última era que yo no quería recibir la llamada estando aquí. O sea, que si en él estaba, digamos, que yo pudiera, aunque fuera, estar en Costa Rica, pero que no recibiera una llamada de tu mamá murió estando aquí, que estaba tan lejos, ¿verdad? Esas eran mis 3 peticiones. ¿Y por qué se las quiero contar? Porque el Señor de verdad nos escucha y Él es demasiado amoroso. Y Él respondió de la siguiente manera. Mi mamá murió sin dolor, o sea, tuvo dolor, pero murió sin dolor. O sea, yo no la vi llorando por un dolor muy fuerte, o sea, o porque ya no aguantaba o quejándose, sino que ella murió sin dolor. La segunda, ella murió gordita y linda, así toda como yo siempre la conocí, o sea, no murió de una manera que no fuera. Y la última, y la más especial para mí, fue que yo fui la última que le dio su suspiro. Yo estuve ahí con ella. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque yo creo que en el momento de dificultad que cualquiera puede tener, yo creo que nosotros podemos dialogar con el Señor y podemos pedirle al Señor, Señor, si es posible, haz esto. Y Él nos va a escuchar, y cuando nosotros vemos que Él lo hace, es como una fortaleza tan grande, es como decir, el Señor me está escuchando y inclina su oído y me dice, hija, sí, yo voy a estar ahí, sí, hija, yo te estoy escuchando. Y nos da aún más de lo que nosotros pedimos, y entonces es importante, digamos, que en ese momento de dificultad podamos ir al Padre y que le clamemos y que podamos hablarle con sinceridad lo que siente nuestro corazón. Así que vieras qué bonito, de verdad. Yo al final eso es lo último que recuerdo, y por eso les digo, es importante en algún lugar donde ustedes quieran o en toda su casa, tengan simbolismos de lo que el Señor ha hecho en sus vidas en algún momento difícil. ¿Por qué? Porque eso les va a ayudar a tener esa mente con convicciones. Y aun cuando su mente no está lúcida o su mente está borrosa, eso se los va a recordar. Sí, y es que por tendencia tenemos a olvidar fácilmente, ¿no? Entonces, hay un dicho muy popular que dice, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Pero poniéndolo como en contexto, es muy fácil tal vez olvidarnos de que Dios es fiel, es muy fácil olvidarnos que Dios nos escucha, es muy fácil olvidar que Dios cumple sus promesas. Y creo que esa herramienta que tú nos brindas, también recordando que en la Biblia está como los monumentos, y creo que todo el Antiguo Testamento es así, ¿no? El monte de tal, el monte porque, y tiene tal significado porque ahí te sané, porque ahí peleé contigo, porque
Y en el Nuevo Testamento donde, bueno, el pozo, donde Jesús encuentra a la mujer y le da el agua viva, entonces le cambian el nombre a ese pozo y ya con el significado de que Jesús es agua. Entonces creo que también eso nos ayuda a que cultivemos como ese hábito de poner banderitas, ¿no? Hasta aquí Dios me ha ayudado, y cuando vea mi camino, tal vez se vea como los videojuegos de los niños de ahora, de todo su caminito con sus 3 estrellitas o algo así. Y eso nos va... su vida. Sí. Sí. Y también porque esa dificultad tiene que servir para que los que vienen atrás puedan ver a ese Dios que no han visto. O sea, claro. Mis hijos, ¿por qué? Mamá, ¿por qué tienes eso? Porque mira, el Señor hizo esto. Mira, el Señor actuó en esta situación. Mira, el Señor también hizo esto. Entonces eso también es importante, digamos, porque esa dificultad o esa adversidad no solamente va a funcionar para mí. Hay muchas personas atrás que vienen detrás mío que esa dificultad les va a recordar quién es el Señor. Wow, también, sí. Yo les dije, Andy era la mejor para este tema. Yo sabía que nos iba a dar cosas muy prácticas y muy buenas. Sí. Sí, ha sido una bendición para mí, más bien. Gracias por hacerme sentir tan tranquila. No sabía que me iba a sentir así, pero es muy fácil con ustedes, créanme. Y qué dicha. Bueno, el testimonio de Andy, aunque estamos lejos y ya tenemos muchos años de no compartir y no estar cerca, para mí siempre Andy fue de esas personas que me daban como calma o como paz, como la presencia de Andy siempre es como chill, tranquila, todo está bien, no va a pasar nada, no importa la dificultad que está pasando, todo va a estar bien. Sí, que fue todo un privilegio tenerte por acá. Sí, les invitamos a que nos puedan seguir en nuestras diferentes redes. Si aún no lo hacen, nos pueden encontrar como esposas-piadosas en Instagram y escuchar nuestro podcast con el mismo nombre, Esposas Piadosas, tanto en Spotify como en Apple Podcast y en YouTube, en el canal de nuestro productor, Más que la Miel. Y si quieren seguir a Andy o escribirle, Andy, ¿nos recuerdas cuál es tu red social, tu Instagram? Bueno, yo la tengo compartida con mi esposo, entonces sería Michael Andrea, creo que es como... Sí, creo que Michael y Andrea. Michael y Andrea. Yo creo que el guioncito va. Pero ustedes se los van a poner ahí, sí, porque estamos ahí lo ponemos compartido. Después. Y pueden también seguirnos por medio de Tierra Alta RD, que sería, digamos, el ministerio en el que estoy trabajando. Sí, así si quieren estar viendo, porque yo sé que suben fotos seguidas de los operativos médicos y de los campamentos, si quieren estar viendo, ser parte, orar, ahí los invitamos también a que sigan a Andy y al ministerio. Y bueno, nos vemos en 15 días con un nuevo tema. Bueno, chao, hasta luego. Bye.